Hola chicos, buenos días. Vamos a ver si se conectan algunos, pero igual la nueva sorpresa es la cámara, ¿sí? Espero que puedan ver bien el video y que se esté grabando todo y audio, que me parece que sí. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado con las integrales eh, por sustitución trigonométrica, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Decimos, a ver si lo puedo poner por acá. No sé, bueno, la integral de la raíz de 5 menos 4x menos x al cuadrado por el diferencial de x. ¿Sí? La integral de la raíz de 5 menos 4x menos x al cuadrado. Ok, entonces lo único que debemos hacer es agrupar, trabajar primero con lo de aquí. Decimos que 5 menos 4x menos x al cuadrado. Entonces tenemos menos x al cuadrado menos 4x más 5. Muy bien, entonces ¿qué hacemos? Vamos a sacar el factor común menos. Vamos a agrupar este x cuadrado más 4x. Y que decíamos que debíamos dividir este para 2 y elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Y decimos que va a ser más 4. Pero sabemos que aquí en realidad está restando este 4 y por lo tanto debemos sumar un 9, ¿no? Sería 4 y 5 y eso sería 9. Muy bien. Y de ahí, esto lo podemos expresar como x más 2 al cuadrado más 9, ¿sí? Vamos a corroborar si esto es cierto. X al cuadrado, 2 por x y por 2 sería 4x, y más el segundo al cuadrado sería 4. Ahí está, es negativo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a probar aquí también si es cierto. Menos 4 más 9, eso sería más 5. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces esto será la integral de la raíz de, vamos a poner el 9 primero. 9 menos x más 2 elevado al cuadrado, ¿sí? 9 positivo, menos el x más 2 al cuadrado. Diferencial de x, ¿sí? Entonces, bueno, ahora ¿qué podemos hacer? Aquí un cambio de variable, ¿verdad? Porque para aplicar sustitución trigonométrica decíamos que aquí debe estar una variable, ¿no? Pero aquí tengo un x más 2. Bueno, entonces para solucionarme la vida simplemente vamos a hacer un pequeño cambio de variable, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Cambio de variable. Muy bien. Entonces vamos a decir que u es igual a x más 2, ¿sí? Por lo tanto, el diferencial de u va a ser, este se hace 0 y de x hace diferencial de x. Muy bien. Diferencia u de u. Diferencia x de x y más 2 hace 0. Entonces esto me va a quedar que la integral de la raíz de 9 menos x más 2, x más 2 eso es u al cuadrado, y diferencial de x es de u, ¿sí? Ahora sí, yo ya puedo aplicar la sustitución trigonométrica, ¿verdad? Porque tengo de la forma a cuadrado, que sería 3, ¿verdad? Menos la variable al cuadrado, y eso sería simplemente, por aquí, vamos a ver si es la sustitución trigonométrica, ¿sí? Entonces vamos a decir que u es igual a, que sería 3 seno de t. ¿Ok? ¿Se acuerdan que cuando está la constante al cuadrado menos la variable, decíamos que es a seno de t? ¿Qué hacíamos de ahí? Simplemente diferenciamos. Decimos que de u va a ser igual a 3, la derivada de seno, es el coseno de t por diferencial de t. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto va a ser la integral de la raíz de 9 menos u. ¿Qué es u? Es 3 seno de t. Si yo lo elevo al cuadrado, sería 9 seno cuadrado de t, ¿verdad? 9 seno al cuadrado de t.
¿Y qué es de u? Es, un segundito, es 3 coseno de t diferencial de t. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí, como nos damos cuenta, podemos sacar un factor común 9, ¿verdad? Si saco ese factor común 9, me va a quedar 1 menos el seno cuadrado de t. ¿Y qué sería ese 1 menos el seno cuadrado de t? Sería la raíz del coseno, perdón, sí, sería la raíz de 9 coseno cuadrado de t, porque si saco factor común 9, voy a obtener 1 menos seno cuadrado, y 1 menos seno cuadrado, ¿en qué se convierte? Coseno cuadrado, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, bueno, ese 3 lo podemos sacar para acá, la integral de la raíz de 9 del coseno al cuadrado de t por el coseno de t diferencial de t. Simplemente este 3 lo puse acá y el coseno aquí, el diferencial de aquí. Y como les mencioné, sacando el factor común de 9, me va a quedar 1 menos seno al cuadrado y ese 1 menos seno al cuadrado se transforma en coseno al cuadrado. ¿Listo? Siguiente paso. Ahora sí podemos sacar la raíz, ¿verdad? Me va a quedar 3 de la integral, la raíz de 9, 3. Perfecto, coseno al cuadrado, coseno. Y con este coseno, coseno cuadrado de t, diferencial de t. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Am, simplemente tendríamos que... ¿Por qué se reemplazaba este coseno? Nosotros teníamos una regla que cuando era par o era impar, ¿verdad? Sí, cuando era impar usamos, cuando el coseno seno estaba elevado a un n impar, utilizamos la sustitución universal, ¿verdad? Bueno, 3 por 3 es 9, pero como este es par, utilizamos la otra. La integral de coseno cuadrado, ¿por qué se cambiaba? Por 1 más coseno de 2t entre 2. ¿Sí? Decíamos nosotros que cuando aquí es eh, seno cuadrado, ahí sí es 1 menos coseno de 2t, ¿verdad? Pero en este caso es positivo. 1 más coseno de 2t entre 2. Y eso por el diferencial de t, ¿verdad? Entonces otra vez, como este 2 está dividido para 1 y para coseno de 2t, yo puedo sacar factor común y me va a quedar 9 medios, ¿verdad? ¿Sí? 9 medios que va a multiplicar a la integral de 1 por dt de t, más la integral de coseno de 2t por el diferencial de t. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que ya saqué factor común de un medio, entonces esto está multiplicando todo y por eso es que le pusimos este corchete. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces esto será 9 medios que va a multiplicar la integral de t, esto es t. Yo tengo que derivar el seno para obtener el coseno, ¿verdad? Entonces si yo integro el coseno, obtendría el seno, que sería más un medio del seno de 2t. ¿Sí? Vamos a probar si esto es cierto. Yo derivo t, obtengo de t, ¿verdad? Yo derivo un medio del seno de 2t, el un medio se queda porque es una constante, la derivada del seno, coseno. Derivada interna de derivada del seno, el coseno de 2t. Derivada interna de 2t por 2, ¿verdad? Y 2 y 2 se va y me queda el coseno de 2t. ¿Sí? O puedo hacer por cambio de variable, ¿verdad? Como antes. Decíamos, a ver, u es igual a 2t. Si yo diferencio, me va a quedar que du es igual a 2 por dt. Entonces, para que se vaya el dt, yo tengo que poner aquí un 2 con dt y aquí un medio. Y ahí está, es un medio y listo. ¿Sí? Sin mayor complicación. Sabemos que la integral del coseno es el seno, porque si yo derivo este seno, deriva de seno, coseno. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos por acá. ¿Sí? O bueno, no tan arriba. Ok, entonces
tenemos 9 medios de t. Pero ¿de dónde sacamos t? Porque recuerden que, bueno, si esa sería la respuesta, tendríamos que tener el en términos de la variable original y es por eso que uno le sumamos el más c. Aunque si quieren le pueden sumar el más c. Muy bien. Entonces va a ser 9 medios que es t. T lo podemos sacar de acá. ¿Sí? ¿Cómo lo saco t? Simplemente despejo aquí u, ¿verdad? Digo u tercios igual a seno de t. ¿Sí? Para dividir el 3 y me queda que u tercios es igual a seno de t. De ahí, para obtener t, lo único que tengo que aplicar en este caso es la inversa de la función que yo tenga acá. En este caso tengo seno, entonces debo decir arc seno, ¿verdad? Arc seno de u tercios va a ser igual a arc seno del seno de t, eso es simplemente t. Recuerden que en composición de funciones, si componemos la función original con la función inversa, que es la misma obviamente, nos da simplemente como respuesta el argumento. ¿Sí? Muy bien. Entonces t me dice que es arc seno de u tercios, arc seno, ¿pero qué es u? U era, u era x más 2, ¿verdad? Entonces esto sería x más 2 entre 3. ¿Sí? Bien. Y me dice acá un medio del seno de 2t, pero recuerden que ese seno de 2t es seno del ángulo doble, decíamos que eso es dos veces el seno por el coseno, ¿verdad? Dos veces el seno por el coseno, entonces 2 con ese 2 se va a ir y simplemente me queda el seno de t más el seno de t por el coseno de t. Aún no hemos terminado porque tenemos que cambiar qué es ese seno y qué es ese coseno, ¿verdad? Simplemente como aquí no había hecho ese paso, entonces ya lo hago ya. Repito, seno del ángulo doble, ustedes lo pueden buscar en Google, ya lo vimos en la clase pasada. Eso nos decía que era dos veces el seno por el coseno, entonces con este 2 se va y me va a quedar simplemente seno por el coseno. Ahora, ¿de dónde saco yo ese seno por el coseno? Bueno, vamos un poquito más allá para que vean. Bueno, simplemente tengo que decir de aquí, ¿verdad? Hago el triangulito. ¿Sí? Aquí pongo el ángulo y digo, ok, seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si el opuesto es u, hipotenusa tiene que ser 3, ¿verdad? Seno que es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ya tengo que seno es u tercio. Muy bien. Entonces me falta encontrar cuál sería esta de aquí. Entonces yo sé que por teorema de Pitágoras este al cuadrado, 9, es igual a la suma de u al cuadrado más el signo de interrogación al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si despejo el signo de interrogación al cuadrado, me va a quedar 9 menos u cuadrado. Y si le saco la raíz, me va a quedar raíz de 9 menos cuadrado, ¿sí? Entonces esto es igual a la raíz de 9 menos u cuadrado, ¿sí? Muy bien. Ok. Como les decía, si corroboramos que eso está bien, pues bueno, que me dé más o menos similar a lo que está aquí, ¿verdad? U menos u cuadrado, u menos u cuadrado, ¿sí? Muy bien. Ok, ahora sí podemos saber cuál es el seno y cuál es el coseno. Fácilmente, ¿el seno cuál es? Aquí está, pues, ¿no? Seno de t, me dice que es u tercios. ¿Y u tercios qué es? Bueno, primeramente, ¿qué es u? Es x más 2 entre 3, ¿sí? Por acá, arc seno de x más 2 entre 3 más, ¿qué es el seno? El seno, como les decía, es u tercios. ¿Pero qué es u? X más 2. Entonces esto es x más 2 entre 3. Entonces simplemente nos faltaría el coseno de t. El coseno, si estamos aquí en el ángulo, sabemos que es adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Entonces esto sería por la raíz de 9 menos el menos u cuadrado, y u que es x menos 3 al cuadrado, x más 2 al cuadrado, perdón, al cuadrado, y acá va a estar 3. ¿Sí? Y ahora sí, más c. Y eso sería todo. ¿Sí? Sería un poquito más. ¿Ok?
Allá es 9 menos x más 2, eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Ok. Una maravilla la nueva cámara. ¿Listo? Bien, vamos a tratar de tomar este pedacito acá para no irnos tan allá. Ok. Intenten hacer el siguiente, ¿sí? Este ya lo hemos hecho antes, pero simplemente por cambio de variable. También se lo puede resolver eh, por sustitución trigonométrica, ¿sí? Repito, antes ya lo hicimos, pero con cambio de variable simplemente. Ahora que ya tenemos más herramientas, podemos también utilizar la sustitución trigonométrica. Y si ustedes revisan sus apuntes, van a darse cuenta que en este caso nos da exactamente la misma respuesta. Ya sabemos que es posible que nos dé distinta respuesta dependiendo del método de integración que utilicemos, pero para nosotros saber si está correcto, ahí es cuando les menciono que tienen que ir a Symbolab, ponen la integral, puede ser que les dé otra respuesta a lo que ustedes tienen, pero ustedes grafican su respuesta y la respuesta que le da Symbolab, y si le da la misma gráfica, o apenas desplazada un poquito para arriba, un poquito para abajo, está correcto, ¿sí? Mientras sea la misma gráfica. Ok, entonces tenemos la integral del logaritmo natural de x entre la raíz de x 1 menos 4 logaritmo de x y menos logaritmo cuadrado de x, diferencial de x. ¿Sí? La integral del logaritmo de x, diferencial de x, entre x, raíz de 1 menos 4 logaritmo natural de x. 1 menos 4 logaritmo natural de x menos logaritmo cuadrado de x. Hola, Wetland. No sé si pronuncio bien tu nombre. Hola, buenos Bueno, ¿qué días. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es la pizarra? Ah, ¿Cómo, o sea, cómo se ve la definición ahorita de la pizarra? ¿Se ve bien? disculpe, es que no tengo los audífonos, no le escucho bien. Ah, ya, ya. Eh, bueno, comentaba que esta es una cámara nueva, solo que como, bueno, recién llega alguien. Entonces, bueno, estaba probando, ¿no? Ya lo anterior ya quedó grabado. Comentaba, este es un ejercicio anterior que ya lo hicimos, pero solo por cambio de variable. Ahora vamos a añadir lo que ya hemos aprendido, que es la sustitución trigonométrica, y vamos a ver que se nos vuelve un poco más fácil el ejercicio. Y en este caso, que la respuesta nos sale igual si utilizamos el cambio de variable o la sustitución trigonométrica. ¿Sí? Dame un segundito que es agua hirviendo y ya creo que tengo que apagarla. Ya regreso. Ya, ya.
Muy bien. Ok. Entonces, de manera análoga, como lo hicimos en el ejercicio, en este ejercicio, pero que lo hicimos solo con cambio de variable, lo recomendable es comenzar con lo mismo, es decir, cambiar la variable del logaritmo de x, ¿sí? Que esa sería como que la más problemática. Entonces, hicimos cambio de variable, u es igual al logaritmo de x, por tanto, diferencial de u es igual a 1 entre x por el diferencial de x, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Sí. Entonces yo digo, la integral del logaritmo de x, ¿qué es eso? Eso es u, ¿verdad? Muy bien. 1 entre x diferencial de x, 1 entre x diferencial de x, eso se va a transformar en du. Ok. A raíz de 1 menos 4 logaritmo de x, sabemos que es u, menos el u cuadrado, ¿no? Entonces repito, 1 entre x diferencial de x, 1 entre x diferencial de x se transforma en du, ¿sí? Muy bien, ya lo tenemos un poco más sencillo, ¿no? Dejarlo en términos de u es más sencillo que dejarlo en términos de logaritmo, ¿no? Ok, nada más hicimos cambio variable. U. Y el 1 entre x diferencial de x se transformó en du. Listo, ¿cuál sería el siguiente paso entonces? Bueno, el siguiente paso sería agrupar este denominador y que me quede de la forma, para que me quede más o menos de la forma de una constante menos o más. En este caso ya sabemos que va a ser menos. Y la variable, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cojo de aquí 1 menos 4u menos u cuadrado. Reacomodo, digo, menos u cuadrado más 4u más 1, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo que lo que está arriba, vamos a ver. Menos u cuadrado, menos u cuadrado. Menos por más, menos 4u, es lo mismo. Y más 1, más 1. Muy bien. ¿Qué hago entonces ahora? Divido este número para 2 y lo elevo acá al cuadrado, ¿sí? Este para 2, 4 entre 2, 2. Lo elevo al cuadrado, 4. Más 4. Entonces, aparentemente he sumado un 4 y debería restarle acá un 4, ¿verdad? Para que no se altere la expresión. Pero vemos que tiene un menos por delante. Entonces, menos por más sería menos 4. Entonces, aquí yo debo sumarle un más 4. Ahí no altera la expresión. Menos con este, menos. Menos con este, menos. Menos 4, menos 4. Y con este 4 se va. Y ahí tenemos exactamente lo mismo. Entonces, esto va a ser menos u más 2 al cuadrado más 5. ¿Sí? Corroboramos si eso es cierto. El primero al cuadrado, u al cuadrado. 2 por el primero y por el segundo. 2 por u y por 2, 4u. Más el segundo al cuadrado, 4. Muy bien, ahí está. Entonces esto será la integral de u entre la raíz de 5 que está positivo, lo vamos a poner primero, y menos el u más 2 al cuadrado. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer otro cambio de variable más. Aquí tenemos 1. Para poder aplicar la sustitución universal. ¿Sí? ¿Cuál sería el cambio de variable que tendríamos que hacer? Simplemente esto, ¿no? Porque para aplicar la sustitución universal decíamos que aquí debe ser simplemente una variable y no uno más cualquier número elevado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, podemos decir que, no sé, que sea P, ¿sí? Que P es igual a U más 2, ¿sí? Por lo tanto, el diferencial de P va a ser igual a este es hace 0, este es hace de U. ¿Listo? Entonces vamos a tener que la, ay, la integral de U. ¿Cuál es U? Bueno, tendría que despejar primero U de allá. U simplemente va a ser P menos 2, ¿verdad? P menos 2. ¿Qué hago? Simplemente este 2 pasa restando al otro lado y por lo tanto U es igual a P menos 2. Entonces, como pasa restando el 2,
U se transforma en simplemente P menos 2. P menos 2 entre la raíz de 5 menos U más 2. U más 2 sabemos que es P al cuadrado por el diferencial de P, ¿verdad? Aquí me falta el diferencial de U. Muy bien. Listo, sí. Porque aquí no hice nada más que cambiar la expresión de acá. Entonces de U se transforma en dp. Ok. Ahí era cuando nosotros en solo cambio de variable lo que hacíamos era dividíamos la integral de p entre la raíz menos 2 integral de dp entre la raíz de 5 menos p al cuadrado. Pero acá podemos aplicar la sustitución trigonométrica que decíamos para aplicar lo que hemos aprendido. Entonces decimos sustitución trigonométrica. Ahora, ¿qué forma tengo? Tengo la forma de una constante menos la variable, entonces sería Bueno, exactamente a seno de t, ¿verdad? Pero a en este caso no es como antes que decíamos, por ejemplo, 4, decíamos 9 o 16, sino que simplemente 5. Entonces, ¿a cuál sería? La raíz de 5, ¿verdad? Muy bien. Entonces, p va a ser igual a raíz de 5 por el seno de t. Entonces, si yo diferencio esto de p, va a ser igual a la raíz de 5, igual al seno es el coseno de t por el diferencial de t. Muy bien. Entonces, por acá, ¿qué se ve? Sí. Entonces era la integral, que es p, raíz de 5, seno de t. Raíz de 5, seno de t, menos 2. ¿Sí? ¿Y qué es el diferencial de p? Diferencial de p me dice que es la raíz de 5 por el coseno de t por el diferencial de t. ¿Sí? Muy bien. En el denominador tenemos la raíz de 5 menos p. ¿Qué es p? Es raíz de 5 seno de t. Si lo elevo al cuadrado, me va a salir 5 seno cuadrado de t. 5 seno al cuadrado de t. Muy bien. Ok, entonces, en el numerador, si yo reparto esto, ¿verdad? Me va a quedar primero. A ver, me va a quedar raíz de 5 por raíz de 5, que sabemos que eso va a ser 5. Seno de t, coseno de t, ¿verdad? Seno de t por el coseno de t. ¿Sí? No hay más que esto, raíz de 5, seno de t, coseno de t. Y menos 2 raíz de 5, menos 2 raíz de 5, coseno de t. Y todo esto por el diferencial de t. ¿Sí? Entonces repito, 2 raíz de 5, coseno de t. Muy bien. En el denominador yo puedo sacar factor común 5, ¿verdad? Si saco factor común 5, me va a quedar 5 que me va a multiplicar a 1 menos el seno al cuadrado. Y 1 menos el seno al cuadrado sería coseno al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar la raíz de 5 por el coseno al cuadrado de t. ¿Sí? Repito, saco factor común 5, me queda 5 que va a multiplicar a 1 menos el seno al cuadrado. 1 menos el seno al cuadrado se transforma en coseno al cuadrado de t. ¿Ok? Y en el numerador puedo sacar factor común raíz de 5 coseno de t, ¿verdad? Este, este, este y este. Saco factor común raíz de 5 coseno de t, que va a multiplicar a la otra raíz de 5 por el seno de t, menos 2 y ya. Vamos a decir cierto. Raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 5, raíz de 5. Coseno de t por seno de t, coseno de t, seno de t.
Raíz de 5 por coseno de t menos 2 raíz de 5 coseno de t. Muy bien. ¿Sí? Acá que me queda fácilmente la raíz de 5 coseno de t. Entonces podemos simplificar, ¿verdad? Este aquí con esta acá se va a ir. Y simplemente nos va a quedar la integral de la raíz de 5 seno de t menos 2. Y que de una vez yo puedo separar esa integral, ¿verdad? Pues sí. Raíz de 5 integral del seno de t. ¿Ok? Raíz de 5 integral del seno de t por diferencial de t. Y menos 2 integral de t. ¿Sí? Menos 2 integral de dt. ¿Ok? Muy bien, entonces me va a quedar menos la raíz de 5 por el coseno de t, ¿verdad? Porque si yo derivo el coseno, obtengo menos el seno. Entonces, si yo integro el seno, sería el menos el coseno. ¿Sí? Porque, a ver, si ahí tengo menos coseno de t, yo derivo este menos coseno, la derivada de coseno sería menos el seno. Y con este menos se hace más, seno de t. ¿Sí? Muy bien, menos 2t, ¿verdad? Nada más que eso, menos 2t. Aquí le puedo sumar el más c. ¿Sí? Ahora, sabemos que esas no son las variables originales porque está en términos de t y nuestras variables originales eran en términos de x, entonces tenemos que volver a esas variables. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, partimos desde la sustitución trigonométrica. Como tengo t, entonces tengo que despejar de aquí t. Entonces quiero hacer p entre la raíz de 5, eso se transforma en, eso es igual a seno de t, perdón. ¿Sí? Simplemente paso esta raíz de 5 a dividir a p. Entonces me queda p entre la raíz de 5 es igual al seno de t. ¿Sí? ¿Qué hago ahí? Aplico a ambos lados de la igualdad el arcseno, porque si yo compongo la función seno con su función inversa, es decir, arcseno con seno, obtengo el argumento p. ¿Sí? Entonces voy a obtener que t es igual al arcseno de p entre la raíz de 5. ¿Sí? Muy bien, por ese lado ya tengo t, pero no tengo todavía el coseno de t. Entonces ahí es cuando decimos que tenemos que aplicar el triángulo, ¿no? Tenemos que aplicar el triángulo. ¿Sí? A ver, aquí sería el ángulo. Yo digo, a ver, si el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, entonces aquí está el seno, el opuesto sería acá, y la hipotenusa sería la raíz de 5, ¿no? Seno es opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Entonces, aquí sería el signo de interrogación y yo sé que la hipotenusa al cuadrado es la suma de sus catetos al cuadrado, ¿verdad? P al cuadrado más el signo de interrogación al cuadrado. Entonces lo paso restando y me va a quedar que la raíz de 5 menos p al cuadrado, ¿no? Pasa restando y le saco raíz, entonces me queda raíz de 5 menos p al cuadrado. Y eso va a ser lo que está aquí. Entonces con eso ahí sí yo puedo sacar qué es el coseno de t, ¿sí? Coseno de t no es nada más que adyacente sobre hipotenusa. Entonces esto me va a quedar, vamos a ver acá. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar raíz de 5 menos raíz de 5 menos la raíz de 5 por, ¿qué es el coseno? El coseno menciona que es adyacente sobre hipotenusa, entonces esto va a ser la raíz de 5 menos p al cuadrado entre hipotenusa, que es raíz de 5. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Y bueno, el menos 2t, ya sabemos que t es simplemente arcseno de p
entre la raíz de 5 y eso más c. Este con este se va. Y lo único que tendríamos que hacer ahora es volver a la variable original, porque la variable original no es p, ¿verdad? No es p, tampoco es u, sino es logaritmo de x. ¿Sí? Muy bien. Entonces me va a quedar que menos la raíz de 5 menos, ¿qué es p? P es u más 2 al cuadrado. ¿Pero qué es u? U es logaritmo de x. Entonces sería logaritmo de x más 2, eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Y eso sería en lo primero. Porque p es u más 2 y u es logaritmo de x. Entonces sería logaritmo de x más 2 al cuadrado. Menos 2 arc seno de p. ¿Qué es p? Ya sabemos que u más 2. Y u más 2 es logaritmo de x más 2. Logaritmo de x más 2 entre la raíz de 5 más c. Y eso sería todo. ¿Sí? Me salió. Ajá. Igualito al anterior. No sé Solo si... que, o sea, solo que a mí en la segunda de 2 arcseno me salió positivo. Acá. Sí, no sé por qué. A ver, veamos la trayectoria, ¿no? Menos, menos 2 menos 2 menos 2 menos 2. Viene desde antes. Ah, ya. Es desde el despeje de acá. Desde aquí está el menos 2. ¿Sí? Ah, Ajá. Entonces, aquí recuerda que teníamos la U solita, ¿verdad? Teníamos la U solita y como no podíamos hacer un cambio de variable, porque el cambio de variable era con este, entonces la U solita simplemente la despejamos, ¿no? Si P era igual a U más 2, entonces ¿qué era U? Simplemente P menos 2. Y de ahí está en adelante hasta el menos 2. ¿Sí? ya, ok. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a ir practicando. A ver, intenta el siguiente, que es más sencillo. A ver, tenemos la integral de Euler a la x, diferencial de x, entre la raíz de Euler a la 2x más 16. ¿Sí? Ese ahí. Integral de Euler a la x, diferencial de x, entre la raíz de Euler a la 2x más 16. Ok. Entonces intenta estar aquí 5 o 6 minutotes, no más. Creo que sí, se lo puedes lograr. Ahí lo resolvemos y asimismo ahí comprobamos si es que nos dio exactamente lo mismo, sino cuál fue el pequeño fallo. ¿Sí? Muy bien. Regresamos.
¿Qué tal? ¿Salió? A ver, entonces tenemos la integral de Euler a la x diferencial de x entre la raíz de Euler a la 2x más 16. Entonces nosotros sabemos que, bueno, más o menos tiene la estructura de una integración por sustitución trigonométrica, puesto que, bueno, tiene una raíz y aquí vemos un 2, ¿verdad? Que eso no es nada más que un Euler a la x elevado al cuadrado, porque sabemos que si fuera así sería x por 2 y sería ya el 2x. Entonces, para facilitarnos la vida, yo puedo decir, bueno, podemos hacer primero un cambio variable, ¿no? Decir en un cambio variable. Y yo puedo decir que u es igual a Euler a la x, entonces si yo diferencio de u, la diferencial de Euler a la x, Euler a la x, diferencial de x. ¿Sí? Muy bien. Perdón. Entonces esto va a ser la integral de Euler a la x, que es u, perdón. Eh, Vamos a dejarlo simplemente como du. ¿Por qué du? Porque Euler a la x diferencial de x, Euler a la x diferencial de x es du. Entonces, para no borrar la u, pongámosle el du, ¿sí? Que igual a eso me iba a referir. Entre la raíz de, ¿qué es Euler a la x? Euler a la x es u y está al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso sería u al cuadrado más 16. Si no lo ven, sería simplemente esto. Es lo mismo que Euler a la x al cuadrado, ¿sí? Recuerden, se multiplican los exponentes, entonces me queda el 2x. Entonces este Euler a la x sería el u y sería u al cuadrado como está acá, ¿sí? De lo que aplicaríamos sería una sustitución trigonométrica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por acá, una sustitución trigonométrica. Y diríamos que como está u al cuadrado más 16, sabemos que esta es la fácil, ¿verdad? Porque cuando está más es la tangente. Entonces decimos que t va a ser igual a la raíz de 16 sería 4, ¿no? 4 por 4, 16. Entonces sería 4 tangente, y no sería t, sino sería u. U es igual a 4 tangente de t, ¿sí? Por lo tanto, si yo diferencio de u, esto va a ser 4 elevado a tangente, sería secante al cuadrado de t por el diferencial de t, ¿sí? Muy bien. Entonces ya tenemos los pasos a seguir. Entonces esto sería la integral de u. ¿Qué es de u? 4 secante al cuadrado de t por el diferencial de t entre la raíz de u que sería 4 tangente al cuadrado. Si elevamos al cuadrado ya todo, sería 16 tangente al cuadrado de t, ¿verdad? Más 16. Acá. Entonces ya lo tenemos todo en términos de t. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, fácilmente sacar factor común 16, ¿verdad? Si saco factor común 16, me va a quedar la raíz de la tangente al cuadrado de t más 1. ¿Y qué es tangente al cuadrado de t más 1? Es secante, ¿verdad? 4 secante al cuadrado de t entre la raíz de 16 secante al cuadrado de t. ¿Por qué digo que es secante? Acuérdense del seno al cuadrado de t más el coseno al cuadrado de t es igual a 1. Entonces yo quiero tangente, divido todo para el coseno al cuadrado de t, ¿verdad? Coseno entre seno, esto es tangente al cuadrado de t, más coseno entre coseno, eso es 1. 1 entre coseno al cuadrado es secante al cuadrado de t.
Si yo saco factor común 16, me va a quedar tangente cuadrado más uno, ¿verdad? 16 que multiplicaría tangente cuadrado más uno y tangente cuadrado más uno es la secante cuadrada de t. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, esto será la integral de 4 secante al cuadrado de t por el diferencial de t entre la raíz, bueno, la raíz 16, eso sería 4. La raíz de secante al cuadrado sería simplemente una secante de t. Por lo tanto, este 4 con este 4 se va, esta secante con una secante se va. Y me va a quedar la integral de la secante de t por el diferencial de t. ¿Sí? Integral de la secante de t por el diferencial de t. Esta decíamos nosotros que es una integral directa, ¿verdad? Que debíamos sabernos ya de memoria. Que este es el logaritmo de la secante más la tangente. Más la tangente de t más. Y lo único que tendríamos que hacer entonces ahora sería encontrar qué sería la secante y qué sería la tangente, ¿no? Muy bien. Bueno, que la tangente ya la tenemos, ¿verdad? Si yo despejo de acá, si yo despejo de acá, u cuartos va a ser igual a la tangente de t. ¿Sí? Entonces aquí decíamos que u era 4 tangente de t, entonces u cuartos va a ser igual a la tangente de t, que esa sería aquí la tangente de t. Muy bien. Pero para sacar la secante, ¿cómo hacemos? Bueno, tendríamos que armar el triángulo, ¿verdad? Si armamos el triángulo, entonces estaríamos aquí y haríamos tangente. ¿Tangente qué es? Es seno sobre coseno. ¿El coseno qué es? Opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, hipotenusa con hipotenusa se va y me va a quedar que la tangente es opuesto sobre adyacente. Es decir, U entre 4, ¿sí? Opuesto sobre adyacente. Entonces acá ya sabemos que esto es simplemente la raíz de la suma de ambos, ¿no? Sería de U cuadrado más 4. El cuadrado que sería 16. Ya está. Y es lo mismo que tenemos por acá, entonces estamos bien, ¿sí? Entonces en base a ese triángulo es que ya podemos sacar qué sería la secante de t, ¿verdad? El logaritmo de secante de t, ¿qué es? Secante no es nada más que 1 entre el coseno. ¿Y el coseno qué es? Adyacente sobre hipotenusa. Entonces la secante será hipotenusa sobre el adyacente. ¿Sí? Sería la raíz de u cuadrado. ¿Pero qué es u? Euler a la x. Entonces sería Euler de 2u. Perdón, Euler de 2x más 16 entre 4. Más la tangente, que la tangente ya sabemos que es u cuarto. Pero que es u cuarto es Euler a la x. Entre 4 más c. ¿Y eso es todo? ¿Sí? ¿Alguna duda? O sea, este método lo hacemos cuando, digamos, no puedo hacer directamente la sustitución trigonométrica. O sea, Bien. así como aquí, pues que no puedo hacer directamente la sustitución trigonométrica, tengo que hacer muchos cambios de variables. Claro, exactamente. Cuando no podamos hacer directamente la sustitución trigonométrica, tenemos que hacer el cambio de variable. ¿Cuándo pasa eso? Como vimos en su momento con el logaritmo, en este caso con Euler a la x, porque ¿qué es lo que nos dice la sustitución trigonométrica? Que debe ser una constante menos la variable al cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso no tenemos una variable al cuadrado, sino esta función de Euler a la 2x. En el anterior tenemos logaritmo de x. Entonces, ahí sí debemos hacer un pequeño cambio de variable para de ahí sí poder aplicar la sustitución trigonométrica. ¿Sí? Ahí, gracias. Listo. Ahora, corroboro por acá mi respuesta. Efectivamente, esa es. Muy bien. Lo hice con usted porque estaba desayunando, ¿no? No pasa nada.
Igual el objetivo, cuando vean el video, es que los estudiantes que son asincrónicos, ¿no? Porque sí, sí tengo bastantes estudiantes asincrónicos. El otro día hasta 35 reproducciones el video. Han llegado hasta más. Bueno, el objetivo es que los estudiantes asincrónicos también traten de ir resolviendo, pues no en el tiempo que dé, no es que simplemente adelanten el video y ya. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Acá tenemos entonces el siguiente, la integral de x arc, perdón, no es arctangente directamente, sino es x que va a multiplicar a Euler elevado a la arc tangente de x por el diferencial de x entre 1 más x al cuadrado y esto elevado a la 3 medios. ¿Sí? La integral de x por Euler a la arc tangente de x por el diferencial de x entre 1 más x al cuadrado entre, perdón, 1 más x al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Sí? Si ya no estás desayunando, intenta hacer este de aquí. Eh, no te dé más de 6 minutos porque sé que en 6 minutos tal vez si eres flash sí lo acabas, pero tal vez no, pero para no perder mucho tiempo. ¿Sí? ¿Una Ya, duda? ya. Ok, Ok. Entonces, trata de hacerlo así, aunque sean los primeros pasos, cuando ya lo resolvamos, por lo menos que digas, ok, sí le llegué hasta ese paso. ¿Sí? Recuerda que estamos en sustitución trigonométrica, entonces trata de aplicar sustitución trigonométrica. Muy bien, dale con todo.
Muy bien, continuamos. ¿Qué tal? En la mitad, ¿me entiendes? Está bien, está bien. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué hacemos entonces? Bueno, ¿qué es lo más complicado aquí? Podríamos decir la tangente, ¿verdad? Entonces, a eso le vamos a aplicar un cambio de variable. Vamos a decir que u es igual a arc tangente de x. ¿Sí? Si yo diferencio de u, de u, un segundito. Ok, ahora sí. Si diferencio de u, esta arc tangente en que se transforma, ya sabemos que la derivada de arc tangente es 1 entre 1 más x al cuadrado por el diferencial de x. Y yo tengo eso ahí, sí, lo tengo aquí 1 más x al cuadrado y el diferencial de x. Pero aquí lo tengo a los 3 medios, entonces lo que tengo que hacer es simplemente separarlo, ¿ok? Nada más. Si puedo poner el brillo acá. Bueno, sí, entonces vamos a hacer aquello. ¿Qué más? Por otro lado tenemos esta x, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con esa x? Simplemente digo que aplico tangente a ambos lados, ¿verdad? Si aplico tangente de u, tendré acá x, porque así mismo estoy componiendo la función con su inversa. Tangente de u, tangente de arc tangente de x, eso se hace x. Entonces x va a ser simplemente tangente de u. Una consulta, ¿sigues viendo la pantalla tal cual la estabas viendo hace un momento? ¿O se ve más oscuro? No, está bien. Listo, gracias. Ok, entonces x se transforma en tangente de u. Tangente de u. Euler, arctangente de x, se transforma en u. Para que este de x se vaya y se haga de u, tenemos que separar el denominador, ¿sí? Si yo separo el denominador, tendría 1 más x al cuadrado a la u medio entre 1 más x al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver si eso es cierto. Bases iguales, se suman los exponentes. Un medio más 1, eso sería un medio más 2 medios. 2 medios sabemos que es 1, ¿verdad? 2 entre 2 es 1. Entonces un medio más 2 medios sería el denominador 2 y en el numerador 1 más 2, 3. Ahí está. Diferencial de x. Entonces, en siguiente paso ya vamos a eliminar todo de una vez. Entonces, tangente de u, que de dónde sale la tangente de u, ya sabemos que de allá, ¿verdad? X se transforma en tangente de u, Euler a la u, y 1 entre 1 más x al cuadrado, 1 entre 1 más x al cuadrado por diferencial de x, ¿en qué se transforma? En du. Y decimos, ah, pero ¿qué hago con este 1 más x al cuadrado? Fácil, ¿verdad? ¿Qué sabemos que es x? ¿Qué sabemos que es x? Es tangente de u. Entonces aquí va a ser 1 más la tangente de u. Esto le va al cuadrado y aquí al 1 medio. ¿Sí? ¿Llegaste hasta por ahí? Sí, Ok, entonces este 1 más tangente al cuadrado de u sabemos que es la secante al cuadrado, ¿verdad? Ya lo hicimos un momento, es la secante al cuadrado. Ok, entonces me queda aquí tangente de u por Euler a la u, diferencial de u, entre, y secante al cuadrado con esa raíz se va y me va a quedar simplemente secante, me acostumbro a poner la t. Eh, bueno, yo decía hacerlo con, con sustitución trigonométrica, ya lo hice nomás con cambio de variable. Bueno, no importa ya.
También se lo puede hacer por sustitución trigonométrica. Diríamos que, bueno, ¿qué sería tangente de U? Decíamos que era X. Bueno, ya no nos complicamos la vida, simplemente hagámoslo tal cual como. O sea, también se lo puedo hacer por sustitución, ya te menciono que tendríamos que hacer. Pero aquí ya lo hicimos simplemente por el cambio de variable y aquí dándonos cuenta que 1 más tangente cuadrado de U es la secante al cuadrado y con esta raíz se va y me queda simplemente la secante de U. Entonces, ¿qué es la tangente? La tangente es el seno sobre el coseno. ¿Y qué es la secante? 1 entre el coseno. Y esto por Euler a la U por el diferencial de U. Entonces, coseno y coseno se van y me va a quedar la integral de seno de U por Euler a la U, diferencial de U, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, aquí ya que tendríamos que hacer. La vaquita. Exactamente, porque tenemos una función por otra función, ¿verdad? Que son distintas. Entonces, no tenemos que acordar aquí del poderosísimo consejo del profe Julio, ¿verdad? Y late. Y decimos inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces, trigonométrica está primero, por lo tanto sería U. Y la exponencial sería el de V, ¿verdad? Entonces, U sería seno, perdón. Vamos a ponerle otra variable, pongámosle T, ¿sí? Porque si no va a ser U, seno de U. A ver, entonces pongámosle aquí T, solo de menos, ¿no? T aquí, T acá. Entonces, donde esté U, vamos a ponerle todo T. Ya está. Muy bien, DT. Ok, aplicando sustitución trigonométrica también vamos a llegar a este paso. Pero vamos a ver cuál sería la sustitución, en qué paso que la apliquen. Turururum. No, de hecho no apliqué sustitución aquí. También está tal cual. Ver en el otro cuaderno. O tal vez en el cuaderno acá. No, efectivamente lo mismo más. Creo que tal vez fue otro cambio de variable, pero bueno. Es lo mismo. Muy bien, entonces nos quedamos ahí. Decíamos que U va a ser seno de T. ¿Sí? U va a ser el seno de T. Y por lo tanto, de U, la derivada de seno es el coseno de T por el diferencial de T. ¿Sí? Y de V va a ser igual a Euler a la T por el diferencial de T. Entonces integramos ambos lados de la igualdad. Y voy a obtener que V es igual a Euler a la T. V es igual a Euler a la T. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí es la vaquita. Entonces la integral de U por dV es igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Así me la sé yo. Integral de U por dV es igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Entonces, U sabemos que es seno de T y dV es Euler a la T seno de T. Euler a la T de T, tal cual lo que está acá. Y eso va a ser igual a U, que es el seno de T, por V, que es Euler a la T, menos la integral de V, que es Euler a la T,
por du, que es el coseno de t, por dt, ¿sí? ¿Ok? U seno b Euler a la t menos integral de b Euler a la t y du es coseno de t diferencial de t. Entonces, lo de aquí, lo que tendríamos que hacer simplemente es otra, otra integral por partes, ¿verdad? Nada más. Acordándonos que tiene un menos por delante, ¿sí? Oh, cíclica, ¿no? Efectivamente, estas son cíclicas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacerlo por aquí. Euler en la t, coseno de t. Que va a ser igual. ¿Sí? Entonces va a ser, otra vez, decimos que u va a ser coseno de t, de u va a ser la derivada de coseno, eso es el seno, ¿verdad? Menos el seno de t, diferencial de t, derivada de coseno menos el seno. Y de phi va a ser igual a Euler a la t por diferencial de t, integramos ambos lados y vamos a tener que v es igual a Euler a la t. ¿Sí? Entonces otra vez la integral de u por dv, u por dv es igual a u es coseno de t, por v, que es Euler a t, menos la integral de v, donde v es Euler a la t, por du, donde du es menos el seno, entonces aquí vamos a poner más seno de t, diferencial de t. Entonces nos damos cuenta que otra vez tenemos la integral original, pero bueno, ya podemos cambiar esto de aquí por lo de acá, ¿verdad? Todo esto. Muy bien. Entonces vamos a tener la integral del seno de t por Euler a la t diferencial de t. Eso va a ser igual a seno de t Euler a la t. Menos todo lo allá, coseno de t Euler a la t menos la integral de Euler a la t seno de t por el diferencial de t. En las que son cíclicas, lo que tenemos que darnos cuenta es que aquí nos tiene que dar menos, ¿verdad? Para que yo al pasarlo al otro lado de la igualdad se haga positivo y no se elimine. Porque si aquí fuera positivo, ya sé que hice algo mal porque se va a ir esta con esta. Entonces ya me quedaría que esto igual a cero y eso ya no estamos diciendo que es integral, ¿verdad? Entonces tiene que ser negativo porque esto puede pasar sumando. Entonces si pasa sumando, va a ser dos veces la integral. ¿Sí? Vamos a hacerla por allá. Pasa sumando esa integral, va a ser dos veces la integral del seno de t por Euler a la t diferencial de t, que es igual a seno de t Euler a la t menos el coseno de t Euler a la t. ¿Sí? Finalmente pasa a dividir ese 2 y ya tengo que la integral del seno de t por Euler a la t diferencial de t va a ser igual a 1 medio del seno de t por Euler a la t menos el coseno de t Euler a la t y esto más c. ¿Sí? Esa sería la respuesta final. Ya sabemos que no, ¿verdad? Porque debemos volver a la variable original. Y t es arc tangente de x. ¿Sí? T es arc tangente de x. Entonces, mira, un medio del c que multiplica el seno del arc tangente de x por Euler a la arc tangente de x. Eso ni de chiste le vamos a poder integrar, ¿verdad? Por eso es que se aplica estos cambios de variables para poder hacernos más fácil el ejercicio. Un medio del seno del arc tangente, ¿no? Arc tangente, sí. Arc tangente de x por Euler a la arc tangente de x menos, no sé si ya se sigue viendo hasta allá,
A ver, el coseno de arc tangente de x por Euler a la arc tangente de x. Ya no llego. Más. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, corroboro por acá esa respuesta. Ah, El ejercicio está. o sea, me salió, pero yo dije que no había que hacerlo del triangulito. No, no. Sí, déjame ver si hay alguna forma que hacer triangulito aquí. Vamos a intentarlo, podemos intentarlo. A ver, entonces, si lo hacemos solo por cambio de variable y por integración por partes, sale eso. A ver, déjame corroborar. Un medio del seno del arc tangente de x, ya por Euler arc tangente de x, menos el coseno de arc tangente de x, Euler a la arco tangente de x. Me hace. Ya, ok. Sí, me dio la respuesta acá. Ahora vamos a intentarlo hacer por sustitución trigonométrica. Vamos a ver si se puede. ¿Sí copiaste todo? Sí, sí. Ok, vamos por aquí. A ver, vamos a ver si se puede hacer por sustitución trigonométrica. Yo creería que sí. Vamos a ver. Con ese 1 más el x al cuadrado. Qué bestia el resultado de esa pequeña integral. Un poquito. Ok, muy bien. A ver, vamos a aplicar sustitución trigonométrica de entrada. A ver, como está 1 más x al cuadrado, yo sé que t va a ser igual a, que sería 1, tangente, no x, no t, sino x. La raíz de 1, 1, tangente de t, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, el diferencial de x va a ser igual a la derivada de la tangente, esa es la secante al cuadrado de t por el diferencial de t, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo ya sé que es x, que es tangente de x, y arctangente de x, que sería, bueno, simplemente tendríamos que aplicar arctangente y arctangente, ¿verdad? Y tendría aquí arctangente de x, arctangente de x sería igual a arctangente de la tangente, eso sería t, ¿sí? Composición de funciones inversas, ¿verdad? Arctangente a un lado, arctangente de x, arctangente de la tangente, arctangente por tangente, composición con tangente, t. Muy bien. Entonces tenemos la integral de x, que es tangente, x es tangente de t, Euler arctangente de x, que arctangente de x es t, ¿sí? X tangente de x. Euler arctangente de x, arctangente de x es t, ¿sí? Diferencial de x es la secante al cuadrado de t por diferencial de t. Entre 1 más x que es tangente t, ¿verdad? Entonces va a ser 1 más tangente al cuadrado de t a la 3 medios, ¿sí? Muy bien. Entonces creo que ahí ya estamos con todo cambiado.
Entonces esto será la integral de la tangente de t por Euler a la t por la secante al cuadrado de t diferencial de t entre tangente 1 más tangente cuadrado, sabemos que es la secante al cuadrado de t. Si le saco la raíz a la secante al cuadrado, ¿qué vamos a obtener? Si le saco la raíz a la secante al cuadrado, vamos a obtener secante, ¿verdad? Y si la elevo al cubo, simplemente va a ser la secante al cubo de t por el diferencial de t. ¿Qué hago ahí? Bueno, dos secantes se van con estas dos secantes, y perdón, aquí puse el diferencial de t, pero ya no tenía que poner. Ok, repito acá. 1 más tangente cuadrado, eso se hace secante cuadrado de t. Como está, aquí recuerda que es la raíz y lo que está adentro al cubo. Entonces, 1 más secante al cuadrado, 1 más tangente al cuadrado se transforma en secante al cuadrado. Le saco la raíz, secante. Le elevo al cubo, secante al cubo. Entonces se va 3 con 2 acá y me va a quedar una secante. Y ya sabemos qué va a pasar con esa secante. La vamos a simplificar con esta tangente, ¿verdad? Ya lo hicimos hace un momento. Entonces tenemos acá el seno de t sobre el coseno de t entre 1 entre coseno de t. Se va y me queda por Euler a la t diferencial de t. Esta es la integral. 1 entre el seno de t, Euler a la t diferencial de t. ¿Sí? Entonces ahí decimos que ambos caminos nos llevan a Roma porque ya sabemos cuál es la respuesta a esto, ¿no? Lo hicimos hace un ratito. Pero sí llega hasta esto mismo. Sí, sale lo mismo. Ajá, sale lo mismo. Simplemente uno lo hicimos por sustitución trigonométrica y el otro por cambio de variable normal, ¿verdad? Sí. Efectivamente nos da lo mismo. De allá en adelante ya sabemos que todos los demás que tenemos que hacer. Y obviamente ahí sí tendríamos que aplicar el triángulo. Bueno, vamos a plantear el triángulo por si hiciste el triángulo, vamos a plantearlo aquí. ¿Sí? Entonces, me dice que la tangente, sabemos nosotros que es seno sobre coseno, entonces sería opuesto sobre adyacente. Sería x, y aquí sería 1, y aquí sería la raíz de x cuadrado más 1. Y eso sería todo. Entonces ahí tú nomás eh, regresarías de lo que te dé el resultado ahí a estas variables de acá. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces continuamos. Pues ahora sí ya vamos a la integración de funciones racionales. ¿Ok? Vamos aquí. Ahí está. Hay mucha gente. ¿Me dices a mí o? O sea, no hay, solo estoy yo. Ah, sí. Es que la mayoría son asincrónicos. Aparte, como estoy en la mañana, la mayoría prefiere ir a la tarde. A ver, entonces tenemos la integración de funciones racionales. ¿Sí? La integración de funciones racionales. ¿Cómo decimos que son las funciones racionales? Simplemente la división de polinomios, ¿verdad? Un polinomio entre otro polinomio. Entonces, aquí es cuando decimos las famosas fracciones parciales, que creo que también se llaman, ¿sí? Que son una de las más chéveres integrales. Entonces tenemos, por ejemplo, la integral de 2x al cubo, ¿sí? Más 3x al cuadrado, más x más 1, ¿sí? Entre 2x más 1, diferencial de x.
Muy bien, entonces tenemos la integral de 2x al cubo más 3x al cuadrado más x más 1 entre 2x más 1. Ok. Ahora, siempre cuando tengamos esta integración de funciones racionales o simplemente fracciones parciales, lo primero que tenemos que darnos cuenta es la diferencia del grado del numerador con el grado del denominador. ¿Okay? En este caso vemos que el grado del numerador es superior al grado del denominador, entonces lo único que tenemos que hacer es dividir. Sí se ve, disculpa, que lo veo como que borroso. Sí, está como borroso. Creo que es del internet. Dame un segundito. Dame un segundito, ya regreso. Ok, ahí creo que ya mejoré el enfoque. Aquí, repito, es 2 que multiplica x al cubo, más 3 que multiplica x cuadrado, más x más 1, diferencial de x, entre 2x más 1. Entonces, como mencionaba, lo primero que tenemos que darnos cuenta en este tipo de ejercicios es ver si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, porque si ese es el caso, lo único que tenemos que hacer es dividir los polinomios, recordando que el divisor entre el dividendo es igual a el cociente más el residuo entre el dividendo, ¿sí? Cociente más el residuo entre el dividendo. ¿Ok? Eh, Suele pasar que en los exámenes le ponen este tipo, que se podría decir que es la más fácil, pero no se dan cuenta y de una comienzan a hacer fracciones parciales y no llegan a nada, cuando simplemente debían dividirlo y ya se resolvía mucho más fácil la integral. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si tenemos que dividir el polinomio, entonces simplemente esto sería 2x al cubo más 3x cuadrado más x más 1. Recordando que tenemos que ponerlo en términos consecutivos. En este caso sí está consecutivo, entonces no hay problema. 2x más 1. ¿Sí? ¿Cómo se dividen los polinomios? Bueno, primero cogemos este y el primero que está aquí, ¿verdad? Entonces hacemos 2x al cubo entre 2x. Entonces 2 y 2 se va, me va a quedar simplemente x al cuadrado. Entonces ese es el primero, x al cuadrado. Este para este, 2x al cubo, con signo negativo acá, ¿verdad? 2x al cubo, pasa con signo contrario. Este para este, x al cuadrado, con signo contrario sería menos x al cuadrado. ¿Sí? Se va, se va. Acá me quedaría 2x al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Puedo seguir dividiendo, ¿no? Digo, a ver, entonces 2x al cuadrado, porque puedo seguir dividiendo porque este grado todavía es superior al que tengo ya de divisor. Entonces entre 2x. Se va y me va a quedar simplemente x. Entonces más x. X para 2x pasa al otro lado, 2x negativo, ¿no? Muy bien. X para 1 simplemente sería x con signo contrario menos x. Voy a bajar más x más 1. Se va y me queda simplemente 1 como residuo. ¿Sí? Entonces, decimos que la integral del divisor que es la que está acá, 2x al cubo, 3x cuadrado, más x más 1, entre el dividendo que es 2x más 1 por diferencial de x, eso va a ser igual al cociente. El cociente es este de aquí, entonces la integral del cociente que es x cuadrado más x por el diferencial de x, más el residuo que es 1, ¿sí? 1 por diferencial de x. Residuo entre el divisor,
divisor es 2x más 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Y esta integral es o no es más fácil que esta? Obviamente sí, ¿verdad? Entonces, siempre que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador, lo único que hay que hacer es dividir los polinomios. Muy bien. Entonces aquí esto será x al cubo entre 3 más x cuadrado entre 2 más, a ver si yo podría ponerle un 2. Vamos a ver. Cambio de variable, ¿verdad? Que se le puede integrar más o menos a mente, pero para no cometer errores, un cambio de variable. Entonces u es igual a 2x más 1. Diferencial de u es igual a, este se hace 0, aquí me queda 2 diferencial de x. Entonces me faltaría ponerle un 2 aquí, ¿verdad? Entonces como me falta ponerle el 2, yo se lo pongo. Así como se lo pongo, tengo que poner algo que lo contrarreste. 2 y 2 se va. Muy bien, entonces me va a quedar más un medio, ¿sí? 2 de x, ¿qué es? De u. Y entre 2x más 1, 2x más 1, eso es u. Finalmente, entonces tengo x tercios entre 3 más x al cuadrado entre 2 más un medio. El logaritmo natural de u, donde u es 2x más 1. Más c. ¿Sí? Y eso sería todo. ¿Alguna duda? Todo claro, entonces. Muy bien. El residuo, ¿dónde lo puse? Me perdí. Residuo Ajá. es más el residuo sobre el divisor. ¿El residuo cuál era? 1. Y si yo multiplico 1 por dx, es dx. ¿Sí? Ah, ya. Y el divisor, 2x más 1. Muy bien. A ver, el siguiente entonces. Tenemos otro que es el más sencillo, ¿no? Otro caso puede ser el siguiente. Muy bien, ese puede ser otro caso. La integral de 10x menos 3 entre 5x cuadrado menos 3 más 1. ¿Por qué digo que es sencillo? Porque nos tenemos que dar cuenta, obviamente, si el grado del numerador en este caso es inferior por un grado al grado del denominador, es muy probable que simplemente haciendo un cambio de variable se integra de manera directa. ¿Sí? Aquí es un grado menor, entonces yo puedo decir, ah, ya, tengo la sospecha, entonces que con un pequeño cambio de variable ya se integra esto fácilmente. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Ojo, no en todos los casos es posible esto, pero puede que sí, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, u es igual a 5x al cuadrado menos 3x más 1, entonces diferencial de u va a ser igual a 5 por 2, eso sería 10x menos 3. Y por esto el diferencial de x. ¿Ok? Entonces, ¿esto es lo mismo que lo que está acá? Sí. U se transforma en esto, entonces esto simplemente será el logaritmo de lo que está aquí abajo. Pero con todas maneras tenemos que hacer el cambio de variable, ¿no? 10x menos 3, 10x menos 3 de x se transforma en du. Aquí abajo es u, por lo tanto esto va a ser logaritmo natural de 5x cuadrado menos 3x
más 1 y esto más c. ¿Sí? Sencillísimo. Entonces, esos dos primeros casos de integración de funciones racionales o por fracciones parciales son los más sencillos. Repito entonces, cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador, lo único que tenemos que hacer es dividir los polinomios y el resultado lo tenemos que integrar mediante la razón que mencioné hace un momento, que era divisor entre dividendo es igual al cociente más el residuo entre divisor. El siguiente caso sencillo es cuando el grado del numerador es inferior al grado del denominador simplemente por una potencia, ¿verdad? Porque puede ser que es el cambio de grado. Pero no siempre, porque por ejemplo puede ser que no sé, que aquí esté simplemente x, pero aquí me dice que debe ser 10x, 10 menos 3, ¿verdad? Entonces digo, bueno, yo le puedo poner 10 y 1 entre 10, pero ¿y el menos 3 dónde lo saco? A veces puedo ponerle menos 3 y sumarle 3, pero ahí, si uno muy bien se integra así, estaría diciendo menos 3 del integral de todo lo de acá. ¿Sí? Y esa sería otra integral. Ok. Esos son los dos casos más sencillos. Listo. Vamos a hacer el siguiente caso, que aquí es cuando ya comenzamos con las fracciones parciales que decimos. ¿Una duda? Muy bien, entonces tenemos la integral de 4 menos x. Integral de 4 menos x entre 2x cuadrado más 5x más 2 diferencial de x, ¿sí? La integral de 4 menos x entre 2x cuadrado más 5x más 2 diferencial de x, ¿sí? Muy bien, aquí lo que tenemos que hacer es simplemente trabajar ahora con el denominador, ¿sí? Tenemos que tratar de agrupar, porque nos damos cuenta que en este caso el grado del denominador es inferior, el grado del numerador es inferior al grado del denominador por uno solo. Entonces yo aplico cambio variable que decía que voy a obtener 4x, ¿verdad? Más 5, y eso no está acá arriba, ¿verdad? Si yo derivo esto, voy a tener 4x más 5. Acá tengo 4 menos x. Entonces no hay por ahí claro, simplemente con un cambio variable y ya, ¿no? Lo que mencioné hace un momento. Entonces, en ese caso debemos trabajar con el denominador, ¿sí? Era simplemente 2x cuadrado más 5x menos 2. Entonces, vamos a hacer aquello. Entonces, en este caso, tenemos que agrupar. Sabemos que esto va a ser 2x, como más y más. Entonces, más por más. Muy bien. Ahora es dos números que multiplicados me den el resultado de esto, 2 por 2 es 4, y que sumados me den 5. Fácilmente sería 4 y 1, ¿no? Porque 2 y 2 me da 4, pero no me da 5 la suma. Entonces, 4 y 1 me da la multiplicación de 4, y si lo sumo me da el 5. Entonces, este de aquí se lo divide entre 2, ¿verdad? Se lo divide entre 2. Y me va a quedar que sería simplemente x más 2 por 2x más 1. Corroboramos si es cierto. X por 2x, 2x cuadrado. X por una x. 2 por 2x sería 4x y una x, 5x. 2 por 1, 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto de aquí se va a cambiar por aquello de acá. Muy bien. Entonces para poder integrar esto, aquí es cuando ya comenzamos a hacer los métodos de fracciones parciales. Decimos que esto va a ser 4 menos x entre
x más 2, 2x más 1, va a ser igual a, y separo el denominador, simplemente x más 2 más 2x más 1, ¿verdad? Porque si hago mínimo con un múltiplo es la multiplicación de ambos, que es lo que está aquí, ¿sí? En el numerador que pongo, simplemente una función que sea un grado menor a lo que está en el denominador. Aquí es una función lineal, entonces una menor sería una constante, por ejemplo, a. Aquí es otra función lineal, un grado menor sería otra constante, por ejemplo, b. ¿Sí? Muy bien, entonces multiplicamos en cruz. Va a quedar 4 menos x entre x más 2, 2x más 1, igual a, que va a multiplicar a 2x más 1 y más b, que va a multiplicar a x más 2. Entre estos aquí, x más 2, 2x más 1, ¿verdad? Como sabemos, esto y esto es lo mismo, entonces esto se puede ir. Y simplemente me va a quedar 4 menos x igual a, multiplicando, va a ser 2ax más a más bx más 2b. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente agrupar las que tienen x y las que son constantes. ¿Ok? Listo. Entonces aquí va a ser 4 menos x igual a 2a más d que multiplica x, ¿verdad? A poner x la que tienen azul. Esta, ¿sí? Esta. 2a, x, 2ax, más b, x, bx. ¿Ok? Más a más 2b. ¿Sí? ¿Y de qué digo? Bueno, aquí puedo hacer dos cosas, o despejar directamente aquí, decir que esto es igual a menos 1 y que esto acá es igual a 4, o plantear una matriz, ¿verdad? Yo les recomendaría que se aprendan el método de la matriz porque en su examen o talleres no le van a poner cosas así sencillas, sino que van a estar hasta, por ejemplo, un x al cubo, entonces será inmenso. ¿Ok? Entonces aquí simplemente tenemos una x y una constante, entonces sería lo siguiente. X1 y aquí a, b, ¿sí? X1, 1 representa constante y X es, bueno, la primera variable. Entonces, en X, A me dice que sería 2 y B me dice que sería 1, ¿sí? ¿Y a qué se daría igualado? ¿Qué está X aquí? Menos 1. La constante, A me dice que es 1 y B me dice que es 2. Y acá sería 4, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente buscamos el triángulo, ¿verdad? Aquí, que debajo de esto quede 0 y aquí que también quede 0. O simplemente que solo debajo de este lado quede 0 y ya de ahí para arriba podemos simplemente ir despejando la ecuación. Entonces, ¿cómo hago? Aquí tengo un 2, entonces le puedo multiplicar primero por un medio a toda la fila, ¿no? Recuerden que esto es fila, esto es columna. Fila. Entonces, si multiplico un medio por toda la fila, aquí tengo 1, aquí tendría un medio y aquí tendría que estar igual a menos un medio. ¿Sí? Dedicaría, bueno, como aquí tengo que tener 0, entonces solo le multiplico por menos 1 y lo llevo hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces me va a quedar 1, un medio, menos un medio. Aquí 0, ¿verdad? Porque va a ser menos 1 por 1, menos 1. Y 1, 0. Menos un medio sería menos 50 centavos a $2. Le quito 50 centavos, me va a quedar $1.50, que sería 3 medios, ¿verdad? ¿Sí? Porque puede ser 4 medios. Este 2 hace 4 medios. Yo le quito un medio, me queda 3 medios. Menos con menos hace más. Y me quedaría un medio, ¿verdad?
y un medio, y le sumo acá, sería 4.5, que es lo mismo que 9 medios, ¿verdad? 9 medios. Y listo, aquí yo ya puedo despejar sabiendo que este es A y que este es B. Entonces yo digo que 3 medios de B va a ser igual a 9 medios, ¿sí o no? ¿Sí? 3 medios de B va a ser igual a 9 medios. Por lo tanto, 2 y 2 se va. Y el 3, al meter 3B, igual a 9. Entonces 3 pasa a dividir y me va a decir que B es igual a 3. ¿Ok? B va a quedar igual a 3. ¿Y qué sería A entonces? Vamos a ver. Entonces seguimos aquí, pero ya sabemos que B es 3. Entonces, para sacar A, vamos a usar la ecuación de acá. ¿Sí? Entonces, A simplemente es A porque es A por 1. B me dice que es más un medio de B. Pero ¿qué era B? Era 3, entonces simplemente 3 medios. 3 medios igual a menos un medio. Entonces A va a ser igual, pasa restando. Pasa restando y sería menos un medio menos 3 medios, sería menos 4 medios, lo cual sería menos 2. ¿Sí? Y eso sería todo. Ya tenemos los dos valores, uno que es 3 y el otro que es menos 2. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda? Igualito, ¿Cómo? me salió igualito. Muy bien. Y entonces lo único que tendríamos que hacer es cambiar esta integral de aquí por estos de acá, ¿verdad? Listo. Entonces, esta integral de aquí va a ser igual a la integral de A. ¿Pero qué es A? Menos 2. Entonces, bueno, vamos a sacar ese menos 2 mejor. Ahora vamos a sacar ese menos 2. De la integral de dx entre x más 2, ¿sí? Y nos faltaría más b, que b es 3, entonces 3 integral de dx. Entonces b sería 3, como sabemos. Nos queda simplemente dx y en el denominador sería 2x más 1, ¿sí? Muy bien. Entonces, de esta integral se transformó simplemente en esta integral que es mucho más sencilla. ¿Ok? Incluso esta se integra directa y esta puede ser un cambio de variable o lo puedo integrar de manera directa, pero teniendo en cuenta que aquí algo está multiplicando x y acá no. Entonces, esta sí es directa y esta lo puedo hacer directa o lo puedo hacer con un cambio de variable, como yo deseo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, esto será menos 2 logaritmo de x más 2, ¿sí? Y acá será más 3 medios del logaritmo de 2x más 1 más c. ¿Sí? Corroboramos. Si yo derivo un logaritmo, me queda 1 entre lo que el argumento 2x más 1. Por ley interna, este hace 0, este hace 2. Y entre este 2 se va y me queda lo mismo que está acá.
¿Sí? Entonces, finalmente, esa sería nuestra respuesta. Muy bien, ¿alguna duda? No. Ok. Entonces, de aquí, para el día viernes, continuaríamos con las integraciones por fracciones parciales. Y la última que nos quedaría sería la integración por sustitución universal, me parece. Ujú. Ajá, solo nos quedaría por sustitución universal y ya habríamos visto todos los métodos de integración. Que ese era el objetivo hasta esta tercera semana. Entonces, vamos bien, vamos bien. Listo. Hasta luego. Pasa bien. Chao, gracias. De nada, hasta luego.